Los milagros eucarísticos. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Estas palabras proféticas que escuché hace años, cuando apenas tenían sentido, hoy día, lamentablemente, han cobrado una realidad completamente actual. Se le da poca importancia a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y en verdad es que Él está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Milagro Eucarístico de San Juan de las Abadesas, España, 1251. En el año 887, el conde Bifredo fundó un monasterio en el Pirineo catalán. Poco después, surgía un pueblo alrededor del monasterio llamado San Juan de las Abadesas. En este monasterio se conserva hasta el día de hoy un crucifijo. En el rostro, precisamente en la frente de la estatua de Jesús, se custodia una hostia que se mantiene intacta desde el año 1251. En 1251 se realizó un tallado en madera de la escena del descendimiento de la cruz. En este trabajo artístico están presentes Jesús, su madre, José de Arimatea, Nicodemo, San Juan, que era el discípulo amado, y los dos ladrones. Estas bellísimas estatuas pudieron escapar a las destrucciones de la Guerra Civil del año 1936. Por su gran expresividad, son capaces de suscitar profundas emociones. En modo particular, posee una imponente belleza el rostro de Jesús. Cuando fue tallado el rostro de Jesús, el artista cavó un orificio en la frente de 6 centímetros de diámetro para depositar allí mismo la Eucaristía. Pero desde ese año 1251, la partícula fue completamente olvidada por el pasar del tiempo. Solo en el año 1426, durante unos trabajos de restauración, se pudo descubrir dicha cavidad que era protegida con una placa de plata. En su interior se hallaba la hostia consagrada del año 1251 y totalmente incorrupta. Después, desde este momento, la hostia conocida como el Santísimo Misterio de San Juan de las Abadesas es adorada y visitada todos los años por gran cantidad de peregrinos. Milagro Eucarístico de Silla, España, 1907. Hasta nuestros días es posible adorar las hostias incorruptas que están custodiadas en la iglesia de Silla, a las puertas de Valencia. Era un 25 de marzo del año 1907, fiesta de la Anunciación, cuando el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en Silla, el padre Fernando Gómez, estaba celebrando la misa. Cuando abrió el tabernáculo para extraer la píside de plata con las hostias, vio que habían desaparecido. Las sagradas partículas fueron halladas 2 días después bajo una piedra de un pequeño huerto a las afueras de la ciudad. El párroco organizó entonces una procesión solemne para devolverlas a la iglesia. En 1934, ante la constatación que las hostias permanecían en el mismo estado en el que fueron halladas bajo las piedras, manteniendo inalteradas sus condiciones originales, el arzobispo de Valencia inició un proceso que concluyó con la declaración del prodigio, gracias a la conservación milagrosa. El relicario fue sellado con cera y se redactó un documento detallado sobre el prodigio. Lamentablemente, 2 años después, el palacio arzobispal fue quemado por los anarcocomunistas, perdiéndose el rastro de dichos documentos. En 1982,
el entonces arzobispo de Valencia, Monseñor Miguel Roca, inició un nuevo proceso canónico para decretar oficialmente el culto a las sagradas hostias del milagro. Nuestra Señora y la Eucaristía. El milagro de los milagros de Calanda. España, año 1640. Al joven Miguel Juan Pellicer le fue amputada una pierna a causa de un accidente. Gracias a la gran devoción que el joven sentía hacia el Santísimo Sacramento y a la Virgen del Pilar, sucedió un gran milagro que fue inmediatamente reconocido y aprobado por el arzobispo de Zaragoza, el mismo que luego presidió el proceso canónico. En la sentencia definitiva escribió que a Miguel Juan Pellicer de Calanda le había sido restituida en modo milagroso la pierna derecha amputada años atrás, y aquello no había sido un hecho natural, sino milagroso. Miguel Juan Pellicer nació en el año 1617 de una familia pobre de Calanda, pueblo que se encuentra a unos 100 kilómetros de Zaragoza. A los 19 años decidió trabajar con un tío en Castellón de la Plana. Un día, durante los trabajos en el campo, cayó bajo las ruedas de una carreta llena de grano, fracturándose la pierna derecha. Miguel Juan fue llevado de inmediato al Hospital General de Valencia. Siendo que allí era imposible curarlo, decidió salir de alta para iniciar un viaje de 300 kilómetros hacia Zaragoza, para pedir ayuda a la Virgen del Pilar. Caminó ayudándose de las muletas, apoyando una madera la rodilla de la pierna fracturada que ya estaba infectada. Llegó exhausto y con fiebre a Zaragoza en el mes de octubre de 1637. Allí se arrastró hasta el santuario del Pilar, donde se confesó y recibió la Eucaristía. Después fue internado en el Real Hospital de Gracia. Viendo el estado de la gangrena, los médicos concluyeron que el único modo para salvarle la vida sería amputándole la pierna. El miembro fue cortado con un serrucho y escapelo, 4 dedos bajo la rodilla y cauterizado con hierro candente. Un joven practicante, Juan Lorenzo García, recogió el miembro amputado y lo enterró en el cementerio anexo al hospital. Desde ese momento, Miguel Juan tuvo que mendigar en el santuario de la Virgen del Pilar para poder sobrevivir. Todas las mañanas estaba presente en la misa y rezaba con fervor delante del Santísimo Sacramento. Solía untar la pierna mutilada con el aceite de la lámpara del tabernáculo. Después de más de 3 años de ausencia, decidió regresar a la propia familia, donde fue acogido con afecto. En el año de 1640, después de una vigilia en honor a la Virgen, Miguel Juan se sintió muy cansado. Decidió retirarse antes de lo acostumbrado y, como siempre, untó la zona amputada de la pierna derecha con el aceite de la lámpara del Santísimo Sacramento que había tomado del santuario de la Virgen del Pilar. Cuando la madre se acercó para ver si el hijo estaba bien, descubrió que sobresalía de las frazadas no un pie, sino 2. Miguel Juan había recuperado milagrosamente el miembro que había sido enterrado 3 años atrás por el practicante García. Según los testimonios de los presentes y del proceso canónico, la pierna estaba como muerta, más pequeña y con masas musculares más reducidas, pero estaba perfectamente viva y permitía caminar. Relato de las curaciones milagrosas acontecidas al pasar el Santísimo Sacramento, Lourdes, Francia, 1888.
Cuando un sacerdote francés de la Peregrinación Nacional propuso en 1888 realizar una procesión con el Santísimo Sacramento en Lourdes, se verificó poco después una curación milagrosa. Desde entonces, los enfermos que visitan Lourdes en peregrinación son bendecidos con el Santísimo Sacramento. Pues bien, se han registrado un sinnúmero de curaciones milagrosas gracias al pasar del Santísimo Sacramento. El santuario de Lourdes es un ejemplo luminoso de la fe en la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Sucedió el 22 de agosto de 1888. A las 4 de la tarde se organizó por primera vez en Lourdes la procesión con la bendición final de los enfermos con el Santísimo Sacramento. Fue un sacerdote quien propuso esta piadosa iniciativa y desde entonces no se ha dejado de hacer. Cuando el 22 de agosto de 1888 se bendijeron los enfermos delante de la Gruta de la Aparición con el Santísimo Sacramento, Pedro de Lannoy, enfermo de ataraxia desde hace años, enfermedad que impide la coordinación de los movimientos voluntarios y que conduce indefectiblemente a la muerte, fue curado instantáneamente cuando la custodia pasó delante de él. Era el primer milagro eucarístico que sucedía en Lourdes. Desde aquel entonces, la procesión eucarística para los enfermos se realiza de forma ininterrumpida. La señora María Teresa Canín, durante el paso del Santísimo Sacramento, se curó de una grave tuberculosis. Otro caso fue el de la señora Marie Bigot, semiciega y sorda, que recupera el oído y la vista ante el paso del Santísimo Sacramento. También la señora Louise Jamin se sanó de una tuberculosis pulmonar e intestinal al paso del Santísimo Sacramento. Alice Cutol se sanó de una esclerosis cuando pasó ante ella el Santísimo Sacramento. María Margarita, al paso del Santísimo Sacramento, se sanó de una enfermedad de los riñones que era incurable.